Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de la Escuela Sabática y nos gustaría presentar la nueva lección que es el fuerte clamor y la oposición. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Con ayuda de Dios queremos estudiar esta lección y queremos empezar con una oración en silencio. Amén. Como siempre debemos mencionar algo de la estructura de la lección. Tenemos una lección que es una continuación de la lección previa del fuerte clamor. Es muy importante si tenemos visitas de gente que no son miembros de la iglesia, explicar en la escuela sabática qué significa este fuerte clamor. ¿Qué significan las bestias? Porque todo eso son términos que son muy conocidos para nosotros, pero son totalmente desconocidos para una persona que visita por primera vez o está nueva en el mensaje de adventista. También la lluvia temprana, lluvia tardía, todos esos son términos que para nosotros tienen un significado grande, pero para las visitas posiblemente es una confusión. Entonces, seguimos adelante con nuestra lección, el fuerte clamor y la oposición. Como introducción tenemos la caída definitiva de Babilonia. Es una introducción de la lección y prácticamente es el tema que fue mencionado también en las lecciones anteriores. Por eso no debemos dedicar mucho tiempo en la introducción. Más adelante viene el punto central de esta lección, que es llamados a los sinceros que están en las iglesias. También se mencionó en la lección anterior del tema de los fieles que están en otras iglesias, pero aquí se explica con más detalles. Y es muy importante mencionar eso para tener la posición adecuada y el respeto adecuado a los creyentes que atienden otras iglesias y todavía no tiene la plenitud de la luz. El otro subtítulo, dos fuerzas en conflicto, es después de la pregunta número 4, cuando empieza prácticamente el punto central de la lección, y ahí debemos también dedicar la mayoría del tiempo de explicación. Seguimos adelante con la próxima subtítulo, que es la ley de Dios y el Evangelio juntos. Bueno, quizá la expresión debía ser un poco diferente, pero en español, pero la ley de Dios y el Evangelio juntos es prácticamente el mensaje del tercer ángel, el mensaje también del fuerte clamor, y es muy importante que nosotros hacemos claro este asunto, porque por decir que Babilonia ha caído, entonces se anuncian los errores, se anuncian las doctrinas falsas de las otras iglesias, pero prácticamente no debemos olvidar que el mensaje en sí mismo es la justicia de Cristo, porque esto es un mensaje que tiene valor y que tiene fuerza. Todo además es un anuncio, un advertimiento del mundo. Con ayuda de Dios nos gustaría ahora repasar la lección punto por punto juntos con nuestra querida hermana Raquel, y con ayuda de Dios queremos concentrarnos ahora en la introducción. Vamos a pasar por la primera pregunta: ¿cuál será la condición del mundo religioso durante el tiempo del mensaje del tercer ángel y del otro ángel? Prácticamente es nuestro tiempo, porque nosotros vivimos en el último tiempo y podemos ver los señales ya en nuestros días. Es importante retomar el título de la lección en conexión con la lección anterior. Eso es realmente importante. Y entonces aquí se nos habla de
el fuerte clamor y la oposición. Ya habíamos establecido en la lección anterior que el fuerte clamor se inicia en 1888, así que ya estamos enmarcados en el tiempo, y que empieza su proceso de ascensión hasta llegar a su punto álgido en el derramamiento de la lluvia tardía que antecede a el fin del tiempo de gracia. Así que ese último llamado nos coloca en esta lección justo en las últimas escenas de la historia de este mundo previo al fin de tiempo de gracia. Así que, ¿cómo será la condición del mundo religioso? Estamos hablando de aquellos que se consideran seguidores de Cristo y que caminan en teoría correctamente, porque el tercer mensaje angélico y el otro ángel de Apocalipsis 18 nos lo aclaran. Bien, veámoslo por partes. La información que primero nos aporta el tercer mensaje, de acuerdo a Apocalipsis 14:8, nos habla de que la doctrina que están representando las instituciones religiosas está completamente adulterada, está completamente fermentada, y eso produce carencia de claridad, carencia de sobriedad en todos aquellos que se alimentan y viven de esa doctrina equivocada. Así que la enseñanza es errada y como consecuencia produce también oscuridad, perturbación, confusión y desorientación en aquellos que la reciben. Apocalipsis 18 amplía este mismo matiz que estaba marcado estrictamente de acuerdo a Apocalipsis 14 y 8 en el mundo religioso. Aquí tenemos otros matices más. En primer lugar, define la cohabitación o la relación con estas instituciones religiosas apóstatas, con demonios, con espíritus inmundos, con aves sucias y aborrecibles. Así que estos tres elementos nos hablan de que estas instituciones religiosas encierran en sí mismos las doctrinas del mal, que producen pecaminosidad, inmundicia, suciedad, lo cual es aborrecible delante de Dios. Así que todo grupo de principios religiosos contrarios a la estricta reglamentación expresada por la palabra de Dios entra dentro de esta estructura. Es interesante que, a pesar de que la doctrina es de lo más abominable, también alcanza tres niveles de aceptación y de práctica. Y es interesante cómo nos lo presenta también el ángel de Apocalipsis 18, que refuerza el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Se nos habla de que todas las gentes han vivido del furor de su fornicación. Así que mundialmente la mayoría, y cuando habla de las gentes, está hablando de toda nación, tribu, lengua y pueblo. 1. 2. También los dirigentes políticos de las naciones, los reyes de la tierra, confirman estas mismas aberraciones doctrinales y las defienden y representan. Y otro matiz todavía, el mundo financiero, los negociantes, los economistas, los que dirigen las finanzas de las naciones, también se han enriquecido con sus deleites. Así que nos damos cuenta que el mundo en general, las direcciones políticas, las direcciones religiosas y las direcciones económicas, esa es la condición de inmundicia, aborrecimiento de la palabra de Dios. Es la condición del mundo. De hecho, ya lo es ahora. Y esta deplorabilidad del bien irá en aumento con la misma intensidad. Muchas gracias. También tenemos las evidencias de los últimos meses de qué fuerte es la influencia de la Iglesia Católica y también los progresos en el ecumenismo, así como las iglesias pentecostales que se acercan
de la Iglesia Católica intentan hasta recuperarse o entrar como miembros de la Iglesia Católica. Es lamentable la situación de tantos protestantes hoy día. Pero seguimos adelante con nuestra lección. En la primera pregunta podemos dejarnos y hablar mucho tiempo de los señales del tiempo, pero nos gustaría dedicar más tiempo en el punto central de la lección después de pregunta número 4. Pregunta número 2 dice: ¿cuáles son los motivos de este mensaje de a la humanidad aparentemente cristiana y al mundo en general, que escribió la mente inspirada en su tiempo? Vamos a ver qué señal prácticamente está profetizado por el espíritu de profecía y por la Biblia, por supuesto. El hecho de que la humanidad llegue a un estado de desorientación, oscuridad, corrupción, tal como lo describe Apocalipsis 18, no es simplemente el resultado de la casualidad. Entonces está claramente especificado cuáles son las causas. Isaías 24:5 nos lo distribuye en 3 niveles. Entonces se dice: traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. El hecho de que tengamos esta triple presentación no es baladí, es decir, tiene una gran fundamentación. Empecemos desde el final hacia el principio. El pacto sempiterno es estrictamente los 10 mandamientos. Y aquí se nos dice que una de las características de ese hundimiento moral, en ese proceso degenerativo de la sociedad en los últimos tiempos, tiene como razón el romper el deseo y la práctica de la ley de Dios. Segundo, falsearon el derecho. Derecho se refiere a todas las regulaciones que tienen que ver con las buenas relaciones humanas, con la práctica de los principios morales. ¿Y qué ocurre? De acuerdo a todas las noticias que sabemos, se encuentra en un gran estado de inmoralidad nuestra sociedad. Inclusive lo que es altamente degenerado se está convirtiendo en algo regular, bien considerado e incluso defendido. Tercer nivel, traspasaron las leyes, todos los elementos que regulaban la sociedad y que estipulaban el bien hacer en las tribus, en las familias, en los clanes, es decir, todas las regulaciones humanas en los distintos niveles de la sociedad, civil, religioso, político, familiar, etcétera, etcétera, se encontraban en esos 5 primeros libros de Moisés. Así que nos damos cuenta que en todo nivel, en todas las regulaciones que Dios ha dado, esa sociedad que vive en el tiempo del fin rechaza, suprime y se coloca en contra de lo que Dios explícitamente ha dicho. Pero esto va más todavía. De acuerdo a Romanos 1, 21 y 25, encontramos todavía más razones que al leerlas y transferirlas a nuestra sociedad presente, lo vemos tan claro su cumplimiento. Ejemplo, se nos dice claramente que se alaba a la criatura sobre el Creador. Es decir, es una sociedad altamente egolátrica. Es decir, se centra en el ser humano y olvida y deja a un lado la soberanía del Creador. Inclusive más que esto, se llega a negar la existencia de Dios, la autoridad de Dios sobre los seres humanos. Y eso implica que se conduzcan en la mentira por el rechazamiento abierto de la verdad. Estas 2 preguntas, la primera y la segunda, nos localizan en la condición de la sociedad. Y eso es importante enfatizarlo para concientizar a la audiencia de la escuela sabática, comprender que vivimos en ese momento. 1888 quedó atrás, así que quiere decir que desde 1888 hasta el 2014, ese crecimiento de la intensidad del mensaje debe crecer del mismo modo que esta aberración y negación de la verdad se constituye y se reconfirma en nuestra sociedad presente. Amén, muchas gracias.
También debemos entender que, por ejemplo, Romanos, capítulo 1, versículo 21-25, están tomados de un contexto muy interesante. El contexto habla también del castigo de Dios que se envió por los casos o en consecuencia de la adoración de los ídolos y el rechazo de Dios, y eso son las relaciones homosexuales. Y ahora tenemos uno después del otro, los gobiernos de muchos países aceptan esas relaciones como relaciones oficiales, hasta la adopción de niños está permitido. Entonces debemos entender que si vivimos en el último tiempo, hay muchas señales que apuntan y que avisan que la corrupción que el apóstol Pablo podía ver en la sociedad griega en su tiempo se repite ahora en el fin del tiempo. Seguimos adelante con la ayuda del Señor y vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cuál es el urgente llamado de Dios hasta sus hijos sinceros que todavía se encuentran en las iglesias caídas? Es muy interesante que cuando Dios hace una apelación, cuando Dios hace un llamado, también da las razones por las cuales solicita una reacción por parte del ser humano. Y es muy impactante la forma que lo describen tanto Apocalipsis como también 2 de Corintios 6, 17 al 18. Y veámoslo en perspectiva y en forma cronológica, como nos lo presentan las citas. Entonces, la declaración de Dios es: salid de ella, pueblo mío. Aquellas personas que sinceramente practican y creen los principios religiosos que se les han enseñado por no haber tenido opción a otra posibilidad. Ahora, cuando ese mensaje se da, cuando se presenta claramente la vigencia absoluta e incondicional de la ley de Dios, como el cuarto mandamiento es el centro de los 10 mandamientos, el Señor entonces apela a una reacción. ¿Y cuál es esa reacción y por qué debe darse? Primero, es interesante que el ser humano tiene que reaccionar cuando recibe la verdad. ¿Por qué razón? Dice: para que no seáis partícipes de los pecados. En el momento en que nosotros sabemos lo que es correcto y seguimos cohabitando, coparticipando con lo que está mal, somos parte de Babilonia, porque ya tenemos el conocimiento y a pesar de ello perseveramos en el mal hacer. Así que el Señor da el conocimiento, hace el llamado y requiere que los fieles que ahora tienen el conocimiento de la verdad se separen para no ser participantes del pecado. Y más que eso todavía, lo cual nos concentra más en el momento profético del cual estamos hablando. Dice: y no recibáis de sus plagas, lo cual quiere decir que estamos justo a un paso del fin del tiempo de gracia, cuando este gran clamor que fortalece al pueblo de Dios, a los fieles a través de la lluvia tardía, a dar el mensaje, es previo a el fin del tiempo de gracia y antes de que las plagas caigan, que de hecho ya presentan la carencia del tiempo de gracia. Entonces, el llamado es, la reacción debe corresponder. Más razones todavía se nos da en 2 de Corintios. El Señor quiere que salgamos, que nos apartemos, que no toquemos. Fíjense la intensidad y la graduación de esta apelación. Es decir, primero el ser humano entiende lo que es incorrecto. Al recibir la verdad, el Señor le da el poder, si su voluntad así lo desea, de separarse, de salir. Pero ese salir, ¿qué significa? Que todavía tenemos cosas con nosotros que hemos aprendido, que conocemos, que practicamos. Así que la separación exige también una transformación y una reeducación, con el fin de apartarnos, de ser algo diferente y no tener absolutamente ninguna relación más, no tocar. Y entonces Dios dice: y yo recibiré, y seréis mis hijos y mis hijas. Muchas gracias, muy interesante. También debemos recordarnos que
El pueblo de Dios no es solo la organización visible de Dios, pero tenemos un pueblo de Dios, salir de ella, pueblo mío, dice el Señor, y este pueblo todavía se encuentran dentro de las iglesias caídas. Eso significa que estos hijos de Dios en las iglesias caídas viven en acuerdo de la luz y de la verdad que ellos conocen. Por eso es muy importante que nosotros también vivimos la luz que conocemos, porque si no, la gente que están prácticamente en las iglesias caídas, cuando ellos escuchan este llamado, este fuerte clamor de que estamos hablando, ellos con gozo se unirán al pueblo en la verdad. Y entonces, como dice también la palabra de Dios, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Por eso es importante que nosotros no solo anunciamos, no solo decimos la verdad y advertimos el mundo, pero también vivimos la verdad y prepararnos nosotros mismos espiritualmente para participar en este fuerte clamor que es la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Vamos a ver ahora qué sucederá cuando este fuerte clamor prácticamente está proclamado o quizá no todavía, pero está en proceso, está en su principio. ¿Qué reacción podemos esperar en las iglesias caídas? En la pregunta número 4 dice, ¿cuál es la estrategia de la bestia y de su imagen en todo el mundo? ¿Cuál es, por otro lado, la seria amonestación de Dios hace llegar a los habitantes de la tierra? Y estamos ya, hoy día vivimos en esos eventos muy importantes, esperando la salida de la ley dominical. ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir como respuesta de esa pregunta, Raquel? Hemos considerado en lecciones pasadas Apocalipsis 13 con gran detalle, así que ahora no voy a mencionar la decodificación de los símbolos como la bestia, la imagen, etc. Pero me voy a centrar estrictamente en la explicación que la pregunta requiere. ¿Cuál es la estrategia? Es muy interesante. La primera estrategia es una verbalización del error, porque la imagen de la bestia habla. Y entonces se produce una imposición para adorar un día que es el falso sábado, es decir, el domingo. Y esta aplicación se hace mundialmente, sin diferenciación social, racial, cultural o idiomática. Por eso la Biblia nos dice pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, que reciban la marca en la mano derecha o en sus frentes. Después de este proceso de formulación de leyes, de expansión de esas leyes a nivel mundial, también hay un nivel de identificación. Y el otro nivel ya mucho más elevado es la restricción de la supervivencia. Por eso aquí se nos dice claramente que ninguno pudiese comprar o vender a no ser que tuviera la señal o el nombre o el número del nombre que ya lo hemos explicado en lecciones pasadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando conectamos ese elemento con el tercer mensaje angélico de Apocalipsis 14, de nuevo encontramos esos mismos personajes y aquellos que son fieles no tienen la marca, no se han inclinado, no han adorado, no han formado parte de la doctrina, no la han asimilado y no la han aceptado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que automáticamente hay dos grupos humanos. La mayoría, la vasta mayoría, sigue una doctrina equivocada. Se identifica, vive y sigue la corriente general. Por otro lado, un grupo minoritario, diferencial y contrario a un tipo de identificación de acuerdo a una verdad falsificada y pervertida,
reacciona. Así que estos dos poderes, el bien y el mal, entran en oposición, precisamente por la abierta predicación del Evangelio, contrariamente a la falsedad predicada. Así que esa extensión climática del Evangelio produce una enfrentación. Y una enfrentación que también tiene graduación al respecto. La nota nos va a explicar que primero se colocarán sanciones sobre aquellos que no aceptan. Después se colocarán pues castigos mucho más restrictivos, que también los conocemos, hasta que finalmente se vaya alcanzando un máximo apogeo. Dice, todos los que se nieguen a someterse. Así que se exige un sometimiento, tiene que haber una cesión de la voluntad, de la conciencia, de la mente. Serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Ese es el máximo clímax, ser dignos de muerte. Durante todo el proceso previo hay diversos niveles que ya hemos analizado y que esta pregunta también hace referencia. Muchas gracias, interesante. Una aclaración es necesaria en esta pregunta. Muchas veces la gente se pregunta, ¿qué va a ser el primero? Primero sale el clamor, fuerte clamor, y después viene la persecución. O primero empieza la persecución y entonces se derrama la lluvia tardía y con fuerza se declara el mensaje de Dios. Bueno, se encuentran diferentes citas que indican diferentes situaciones. Y algunas de las citas, por ejemplo, podemos ver que antes de la persecución es un despertamiento en la iglesia de Dios, y este despertar y este predicar con fuerza el evangelio y el mensaje provoca la persecución. En otros lugares vemos que el pueblo de Dios no está preparado. Viene la persecución o la ley dominical produce este zarandeo de que nosotros fuimos hablado también en las lecciones anteriores. Entonces, este zarandeo separa los fieles de los infieles y solo los fieles reciben la lluvia tardía y participa en este fuerte clamor. Entonces tenemos las dos situaciones juntos en diferentes lugares dependiendo de la preparación del pueblo de Dios y en la situación en que ellos se encuentran. Seguimos adelante, la pregunta número 5. ¿Cuál será el intenso trabajo de los falsos ministros para engañar al pueblo? Si el resultado de este fuerte clamor es una salida en números grandes de parte de las iglesias caídas, entonces, ¿qué sucede? Los pastores, los ministros, claro, ellos quieren defender sus miembros. ¿Y qué está pasando? ¿Qué están haciendo ellos? Por el derramamiento del Espíritu Santo, la verdad alcanza un poder, un impacto tan impresionante que produce una reacción en las personas. Ahora, ante esa situación, Satanás también decide actuar. De alguna manera tiene que compensar y colocarse con rivalidad opuesta a este gran auge de la presentación del Evangelio. Bien, entonces se producen varios elementos dentro del mundo religioso para mantener cautivos y seducidos en el error a las personas que están siendo confrontadas con la verdad en forma multitudinaria. Entonces, primer elemento significativo es que va a haber falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Se van a levantar personas predicando cosas erradas, negando, oponiéndose también filosófica y religiosamente y con grandes argumentaciones a la verdad pura y simple de los 10 mandamientos. Así que, por una parte, habrá una reacción ideológica, es decir, habrá apóstoles, obreros, ministros, que en forma racional, lógica y mucho más favorecedora para los intereses de la mayoría, defenderán la posición equivocada que están presentando. Así que por una parte una reacción ideológica. Por otra parte, necesitan también cubrir
a ese grupo humano que quizá es mucho más emotivo, mucho más llevado por la impresión visual del poder del mensaje. Así que aquí tenemos ahora otro elemento también. Son maravillas, milagros, actos sobrenaturales de tal intensidad que se nos dice que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que además de toda una argumentación ideológica, también se combinará con grandes exposiciones sobrenaturales y demostraciones espectaculares que cautivarán a ese otro grupo de la población. Todavía encontramos otro elemento más. Se analizará el elemento social de justicia, de la importancia de defender la mayoría, de las inclinaciones más favorecedores para la mayoría, y por eso se nos habla de que muchos se transfigurarán como ministros de justicia. Así que se defenderá como lo más conveniente, lo más justo, lo más igualitario, lo más solidario, en contra de una minoría que presenta algo totalmente novedoso, según ellos, y que no favorece a la mayoría. Así que tenemos tres elementos que la Biblia nos presenta en 2 de Corintios, claramente dicho: un nivel ideológico de seducción, un nivel sobrenatural o espiritista, y otro nivel social de igualitarismo social y solidario. Se nos da el ejemplo de Primera de Reyes 22, donde encontramos ya en el pasado esa confrontación entre los verdaderos representantes de Dios, los vaticinios, las profecías de lo que iba a acontecer, y una reacción contraria que negaba las palabras de Dios. Así que ese ejemplo en el tiempo de Micaías nos puede ayudar a tener una memoria referencial de lo que todavía va a acontecer con una intensidad mundial y con un impacto mucho más grande. Muchas gracias. Interesante. Dos cosas vemos aquí como respuesta de esta pregunta. Los pastores o los ministros van a usar las mentiras y van a usar profecías falsas. Interesante es que sucedió con los judíos en la Edad Media, cuando lo perseguían. Prácticamente se usaron los mismos métodos. Se decía que en los judíos, por ejemplo, están sacrificando sus hijos, están tomando la sangre de sus hijos, son borrachos, violan mujeres, se distribuían cosas fantásticas y en lo mismo tiempo con mucho miedo, terrorizando a la gente. No tocas, no hablas con ellos, no se encuentras con ellos, ellos son hechiceros, ellos son satanistas. Prácticamente yo ya he tenido la oportunidad de leer un artículo de un pastor pentecostal explicando que el anticristo es que guarda el sábado. Entonces hay que esperar que todo eso puede juntarse en un momento, y va a ser un tiempo terrible, tormentoso. Pero no debemos tener miedo, porque en ese tiempo Dios va a ser con su pueblo. Seguimos adelante en la pregunta número 6. ¿Qué hará nuestro Dios en su gran misericordia? ¿Dejará que la gente quede en las tinieblas del error? Absolutamente no. El Señor desea que toda la humanidad, antes de que el tiempo de gracia termine, reciba una clara comprensión de la verdad. Y abocará y provocará que cada cual deba tomar una decisión. Entonces, esa decisión se va a dar. ¿Y cuál es el modo en que Dios lo hace? Y es tan hermoso la forma en que está descrita en Apocalipsis 18. Y entonces dice que desciende del cielo otro ángel, es que hemos mencionado en combinación con el triple mensaje angélico. Dice, tiene gran potencia y alumbra, así que se produce un resplandor, un despertar, una claridad que es gloria.
Gloria representando el carácter de Dios. Es la justificación por la fe. Es Cristo nuestra justicia. Es la clara presentación de Cristo en la ley. La correcta compleción del plan de salvación de acuerdo a la estructura del santuario. Y eso alumbrará la tierra. Así que nadie quedará en tinieblas. Y por eso es tan importante ver la prueba del amor de Dios para la humanidad. Todo el mundo tendrá el conocimiento suficiente para tomar una decisión con pleno racionamiento en cuanto a la verdad. Muchas gracias. Aquí debemos también tomar en cuenta algo muy importante. Hasta que no reciben la verdad, todas las personas del mundo no pueden ser juzgados. Eso significa que el pueblo de Dios tiene una tarea muy importante, juega un papel muy importante en la obra misionera. Nosotros debemos movernos, debemos compartir el evangelio no solo con pocas personas, pero en todo el mundo, en todos los idiomas. Deben escuchar este mensaje para preparar todo para la venida de Cristo y para el juicio. Por eso debemos entender que nosotros tenemos una tarea importante de cumplir. La pregunta número 7 es ¿cómo podemos cumplir esa tarea? ¿O qué tipo de mensaje llevamos nosotros cuando advertimos toda esa gente? Porque es muy probable que nosotros anunciando a caída Babilonia nos concentramos a los errores de las otras iglesias, a las caídas moral y todo eso. Es muy quizá grato para mucha gente hablar de las equivocaciones y los errores a los otros, porque de esa manera nos exaltamos nosotros. Pero en el centro, el corazón de este mensaje no es prácticamente hablar mal de las otras religiones, pero es un mensaje especial. ¿Cuál seguirá siendo el punto central de la predicación también en el último mensaje de amonestación? ¿Cuál es ese mensaje? La salvación en Cristo. Amén. Y quizá alguien sorpresivamente puede pensar, bueno, pero eso lo predican todos, los protestantes y todas las diversidades que se ha dado al respecto. Pero aquí estamos hablando de la comprensión correcta de la salvación en Cristo. Y por eso estudiamos también en lecciones pasadas acerca de Cristo, nuestra justicia. Analizábamos la justicia. Para ello necesitamos conocer la ley de Dios. El ser humano necesita conocer qué es lo que está bien, con el fin de poder confrontar o comparar con lo que Él es. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones el deseo de ser buenos, de hacer lo que está bien. Y para ello necesitamos a Cristo. Él es el que nos da el poder. Él es el que transforma nuestra voluntad. Él es la imagen acerca de la cual debemos tener como ejemplo, como aspiración, como ideal, como objetivo a perseguir. Ese proceso de la justificación, el perdón, la recepción que Dios nos da y nos acepta como sus hijos, ese caminar, ese progreso de la santificación con Dios en el bien hacer, esa obra que Él hace en nuestro carácter, esa necesidad la tiene el mundo hoy. Es necesario presentar lo que está bien, es necesario conocer quién está y es el originador del bien y de qué manera podemos nosotros acceder a ser coherederos, coparticipantes de la voluntad de Dios. Así que necesitamos a Cristo en la ley, necesitamos conocer lo que está bien y necesitamos aquel que nos puede hacer el bien en nosotros. Muchísimas gracias. Muy importante tener el mensaje equilibrado, porque sabemos que las iglesias caídas sí tienen un mensaje, sí lo llama la justicia de Cristo, pero no es la justicia completa, imputada y
impartida. Entonces tenemos las dos partes de la justicia de Cristo que están juntos. Y eso es muy importante. Pero antes de terminar nuestra lección, me gustaría mencionar algo, un testimonio que se encuentra en la sección para meditar. La iglesia debe brillar y brillará hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como el ejército en orden. Es interesante la forma como se expresa el profeta aquí, no solo que debe brillar, pero brillará. Es un hecho. Así que, queridos hermanos y hermanas, solo es necesario que nosotros participamos, abrimos nuestros corazones, nos animamos, predicamos el mensaje, porque eso es que Dios espera. Él espera que nosotros abrimos nuestras vasijas para que Él puede llenarnos con su Espíritu y con el poder divino. Que Dios le bendiga y guarde, y que tiene mucho gozo en el estudio de esta lección. Amén. Amén.